De enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esta es una enfermedad muy común que se da a nivel mundial y tiene varias complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones más severas, como ustedes pueden ver, es el esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett es un antes de que se haga un cáncer esofágico, por eso que es importante detectar esta enfermedad, que muchas veces no tiene muchos síntomas. Y tiene estas siglas, ERGE, generalmente ustedes la van a ver así en los libros, en estudios, ¿no? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y fíjense ustedes que afecta más o menos entre 18 a 60% de personas, ¿no? Y en Estados Unidos, esta enfermedad consume más de 7.700 millones de dólares anuales, ¿no? En medicamentos, ¿no? Para esta enfermedad, ¿no? En una revisión sistemática en 2014, en 28 estudios y más de 65,000 pacientes incluidos, este estudio de corte noruego estimó la prevalencia de reflujo en adultos con síntomas semanales más o menos entre un 5 a un 20%, de un 15 a un 20%. En Asia es un poco menor, ¿no? ¿A qué nos lleva el reflujo gastroesofágico? Nos lleva a la esofagitis. ¿Qué es la esofagitis? Es la inflamación de la mucosa esofágica. Esta inflamación constante que va a haber en la mucosa esofágica puede llevar a que el paciente presente una estenosis péptica. ¿Qué es una estenosis péptica? Es una estenosis debido a la acidez que hay dentro del esófago, ¿no? Pero esta acidez constante en el epitelio esofágico nos va a llevar a que este epitelio cambie de forma. A esto se conoce como metaplasia, displasia y posteriormente va a llegar a ser el adenocarcinoma de esófago. Entonces, ¿nosotros podemos prevenir esta enfermedad? Sí, se puede prevenir cuando uno la detecta en un tiempo antes de que pase a el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma, dependiendo el grado, las probabilidades de sobrevida van a ser bajas o altas del paciente, dependiendo en qué estadio se encuentre, pero lamentablemente siempre es un estadio avanzado que se encuentra. Lamentablemente, el único estudio para determinar si el paciente tiene una esofagitis, un reflujo gastroesofágico o lesiones dentro del esófago, tenemos el estudio de la endoscopía digestiva alta. Aquí podemos ver en estas fotografías, ¿no?, que están acá, que normalmente cuando el bolo alimenticio pasa hacia el estómago no tendría que volver, tendría que cerrarse, ¿no? Este es el esfínter esofágico inferior. Pero lamentablemente por varios factores que vamos a estudiar ahora, generalmente no, y vuelve hacia atrás, hacia el esófago. Sabemos que la mucosa del estómago, el epitelio es un epitelio cilíndrico, simple. Sin embargo, el del esófago es plano. Cuando cambia y se forme un epitelio cilíndrico, eso se conoce como metaplasia intestinal, ¿no? Y luego de acá va a cambiar a ser un epitelio completamente cancerígeno en el transcurso de los años que va a tener este paciente. Entonces el esófago Barrett es cuando empieza a haber un epitelio displásico a nivel del esófago, ¿no?, que va a tener una forma parecida al epitelio del estómago, ¿no? Entonces con células cilíndricas, como podemos ver aquí en las imágenes del corte histológico. Entonces, ¿cómo yo diagnostico un esófago de Barrett? Pues obviamente con un estudio de biopsia, ¿no es cierto? Pero existen ahora avances en la endoscopía, que podemos tener endoscopías que tienen una mejor resolución, ¿no? Y nos pueden dar ciertos parámetros, pero cuando hay sospecha debemos pedir biopsia. La anatomía y fisiología del esófago, como ya avanzamos en la anterior clase, aquí dice mide aproximadamente 25, pero sabemos que mide hasta 38, va a depender de los pacientes, ¿no? Esta medición, creo que hubo un poco de error en el libro en esta medición, ¿no es cierto? Pues ya hablamos de anatomía bastante extensamente y sabemos que existen tres tipos de esófago, o sea, tres partes del esófago: un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. ¿Por qué es importante tener en cuenta cuál es la musculatura del esófago, ¿no? Esto es importante porque muchas enfermedades del reflujo gastroesofágico pueden estar asociadas a una dismotilidad esofágica, ¿no? Sabemos que existen fibras circulares, fibras longitudinales que van a producir un peristaltismo, ¿no? Eso quiere decir que el bolo alimenticio de un paciente que consuma, va a llegar rápidamente hacia el estómago.
Y obviamente también estas ondas peristálticas tienen que ser sincrónicas, ¿no es cierto? Y de esta forma también abrir el esfínter esofágico inferior y también cerrarse en el momento que el estómago esté lleno y evitar que exista el reflujo gastroesofágico. Existen también algunas enfermedades que pueden hacer que se acorte el esófago, ¿no? Y puedan haber alteraciones también peristálticas, ¿no? Entonces, la peristalsis es importante, pero esta peristalsis también puede verse alterada con algunos alimentos, por ejemplo, alimentos que tengan una temperatura, ¿no?, fría, ¿no?, o caliente, o también que haya un contenido ácido, ¿no? Esta peristalsis puede verse alterada por la cantidad también de volumen ingerido. Entonces, normalmente tendría que haber llenado el estómago, se cierra el esfínter esofágico inferior y se abre el pílora para que vaya a pasar el alimento hacia el duodeno, ¿no? Si hubiera una contracción peristáltica extensa a nivel del duodeno, que algunas veces sucede, no pasaría el alimento hacia allá. Por eso es que también cuando se estudia la enfermedad del reflujo gastroesofágico también hay que ver cuál es la dinámica de la ingestión de alimentos, ¿no? Entonces se le da contraste al paciente. Este estudio se conoce como un trago de bario, ¿no?, donde nosotros vemos en un fluoroscopio en el tiempo, en qué tiempo pasa del esófago al estómago el contraste y del estómago al duodeno. Cuando vemos que vuelve hacia atrás el contraste en el tiempo, entonces tenemos ya el diagnóstico imagenológico o morfológico de que hay un reflujo gastroesofágico. Entonces es importante estos tiempos peristálticos para que el alimento llegue hasta el duodeno. Existen algunas enfermedades también que van a estar asociadas a que no haya un buen pasaje del estómago al píloro, y eso también puede aumentar la presión del alimento en el estómago, o el retardamiento, como algunas neuropatías, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, que pueden hacer neuropatía gástrica también, ¿no?, y otros pacientes que tienen enfermedades neuropáticas. Entonces, normalmente en la boca el alimento va a estar al minuto, en el esófago puede estar 2 a 3 segundos, ¿no? Acá hablamos de minuto cuando estamos masticando, ¿no? El esófago 2 a 3 segundos, y en el estómago el alimento puede permanecer entre horas, dependiendo de qué tipo de alimento es, porque el estómago va a hacer movimientos contráctiles para triturar este alimento, y posterior a esto, el vaciado hacia el duodeno, ¿no? Y el intestino delgado va a estar entre 1 a 4 horas y luego va a pasar más o menos las 10 horas, ¿no?, o al colon, donde en el colon se absorbe ya la agua y después va a defecar el paciente. Lamentablemente, a nivel mundial, esta enfermedad a partir de 1930 se la descubrió y cada vez existen más pacientes en el mundo con esta enfermedad, y está asociada mucho a la obesidad, ¿no?, aunque no quiere decir que todos los pacientes obesos tengan esta enfermedad y que los pacientes que son delgados o flacos no la tengan, ¿no? También pueden tenerla. De hecho, hay pacientes que sí la tienen, no tiene que ver con otros problemas, pero la alimentación tiene que ver, la obesidad, porque hay un aumento de la presión intraabdominal, la cual va a hacer que también esto cause un reflujo hacia la parte superior. Entonces, los malos hábitos alimenticios nos van a llevar, y si nos llevan a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, para tratar también uno de los tratamientos para bajar el reflujo gastroesofágico, o tratamiento médico, viene a ser el bajar de peso, ¿no? Y nosotros, ¿cómo medimos el peso? Midiendo el índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal vendría a ser entre 18.5 a 24.9, ¿no? Desde 18. Si es menos de esto, ya vamos de un desnutrido, ¿no es cierto? Y cuando hablamos encima de 25, hablamos de sobrepeso. Encima de 34, 35, hablamos de obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3 y obesidad grado 4 cuando hablamos de un IMC mayor de 50, ¿no? Cuando estamos hablando de un IMC mayor de 50, ese paciente probablemente, si tenía que pesar 70 kilos, pesa 140, casi pesa el doble de su peso que tendría que pesar. Entonces, a mayor aumento de peso, mayor aumento de la presión intraabdominal, ¿no?, y mayor puede haber reflujo gastroesofágico, como también pueden haber otras enfermedades asociadas a esta: hipertensión, dislipidosis, ¿no?, que es el síndrome metabólico que se conoce y que lamentablemente está asociado a muchas enfermedades del tubo digestivo, no simplemente a enfermedades de reflujo, sino que también a otras enfermedades como enfermedades inmunológicas, tenemos la diabetes y otras enfermedades más, ¿no? Entonces,
Generalmente, un diagnóstico muy rápido que podemos hacer con una cinta métrica, que es importante, que nosotros que vamos a los hospitales, por ejemplo, y vamos con los estudiantes, los estudiantes ven a los pacientes y algunas veces ven un paciente desnutrido. Cuando ellos hacen el diagnóstico, no le ponen desnutrido, ¿no? O ven un paciente obeso y no le ponen obeso. Entonces, siempre dentro de nuestros diagnósticos, si tiene una colecitis aguda, apendicitis o lo que el paciente tenga, un diagnóstico que tendría que tener es la obesidad o la desnutrición, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso nosotros podemos saber si el paciente va a tener buena evolución o buena. ¿Y para qué me sirve esto? Para hablar de un pronóstico en el paciente. Entonces, la medición de la cintura, ¿no? Por encima de las caderas, a nivel del ombligo aproximadamente, 88 centímetros sería para las mujeres y 102. Cuando está por encima de esto, hablamos de que la probabilidad de que el paciente pueda tener un síndrome metabólico. No quiere decir que todos los pacientes que tengan más de 102 tengan un síndrome metabólico o sean diabéticos. Eso quiero que quede claro. Quiere decir que debemos hacer la pesquisa en esos pacientes y si vemos una medición de la cintura más grande, a este paciente pedirle laboratorios para evaluar si es diabético o no es diabético o si está con el síndrome metabólico. Entonces pedir laboratorios de lípidos, triglicéridos, colesterol, ¿no? Y su glicemia en ayuna, ¿no? Y postprandiales también. Acá es importante saber la motilidad del esófago, ¿no? Aquí tenemos el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y que el cuerpo esofágico, ¿no? Que tenemos ciertas medidas que tienen que irse venciendo, ¿no? Aquí en la parte inferior vamos a tener más 5 milímetros de mercurio y en el esófago menos 5 milímetros de mercurio. Cuando estas presiones están aumentadas, entonces no vamos a tener un cierre adecuado del esfínter esofágico. Se llama de 10 milímetros de mercurio, 20 milímetros o 30 milímetros de mercurio que exista a nivel del esfínter, o sea, del estómago. Esta presión va a vencer el esfínter y va a volver hacia atrás. Entonces, esta válvula, si ustedes quieren, porque una válvula es algo que deja pasar en un sentido y no vuelve hacia atrás, es muy importante. Y esto es lo mismo que las válvulas a nivel del recto, digamos, ¿no? Que te cierran y por eso las personas tienen una continencia a nivel de recto. Entonces, esto se asocia más o menos similar a esto, donde tiene que haber esta continencia. Cuando no existe esta continencia, ahí vamos a tener la enfermedad del reflujo gastroesofágico. También es importante los periodos de alimentación que tienen las personas. Lamentablemente, ahora con la sobrealimentación que existe, muchas personas comen alimentos que no son, que fermentan muy rápido y también esto puede estar asociado a esta enfermedad. Hidratos de carbono principalmente, grasas, ¿no? Y el comer a horas discontinuadas. Y por qué no decirlo, el sedentarismo también está asociado a esta enfermedad, ya que la persona que es sedentaria, ¿no? Generalmente lo único que hace es alimentarse y llenar su estómago constantemente, ¿no? Y con tanto volumen que este volumen va a hacer que refluya también hacia la parte inferior. ¿Cuáles son los síntomas importantes que va a tener el paciente? Pero ustedes no vayan a creer que todos los pacientes tienen los síntomas. Existen los asintomáticos y los sintomáticos. Los asintomáticos son aquellos que no van a tener síntomas, pero los síntomas típicos de esta enfermedad es la pirosis, que es la sensación de quemazón a nivel del esófago, la regurgitación que es propia de algunos mamíferos, digamos, ¿no? Que regurgitan los alimentos, pero no de nosotros. Entonces el paciente dice, yo siento el alimento, como y a las 2 horas siento el alimento otra vez en mi boca, digamos. Entonces eso se conoce como regurgitación. También tenemos algunos síntomas que no son patognomónicos, ¿no? Ya que el 100% de los pacientes con pirosis no tienen reflujo, ¿no es cierto? Tienen pirosis, pero no tienen reflujo, el 16%. O sea, por eso no se dice patognomónico, ¿no? Patognomónico es algo que constantemente se ve siempre en ese tipo de enfermedades. Tenemos síntomas menos típicos como el dolor epigástrico, meteorismo, que vienen a ser los gases, ¿no? La disfagia intermitente, o sea, siento algunas veces que no puedo comer adecuadamente, así como el síndrome de dolor torácico por reflujo, ¿no? Por otra parte, hay que considerar que los síntomas estresofágicos, cuya relación con la enfermedad del reflujo gastroesofágico se ha demostrado como algunos, por ejemplo, cuando la tos, ¿no es cierto? Cuando un paciente tiene tos, tiene laringitis, nosotros también debemos sospechar que este paciente tenga un reflujo durante la noche, pues dice, yo toso de noche, dice, ¿no? Entonces eso nos tiene que llamar la atención. También la neumonitis por reflujo, ¿no? Por aspiración, broncoaspiración, puede producir asma. Y también los pacientes pueden tener erosiones a nivel de los dientes por la acidez, ¿no? Porque ellos tienen el reflujo, no se dan cuenta y pueden haber otros síntomas que nosotros tenemos que observarlo.
Lo fundamental en el médico es que el médico sea un médico bien observador. Y para ser observador el examen físico tiene que ser adecuado. Entonces, si yo pienso en esta enfermedad, también tengo que revisar los dientes, ¿no? Y esto me pueden dar alguna pauta para pensar en esto. También existen otras enfermedades que pueden estar asociadas al reflujo gastroesofágico, como la faringitis crónica, la sinusitis crónica, la fibrosis quística idiopática y la otitis media. Aquí tenemos también que estos pacientes con el tiempo, ¿no?, por la acidez, pueden llevar a que el paciente presente esófago de Barrett. Inclusive el esófago de Barrett, el paciente ya con esófago de Barrett puede tener síntomas mínimos de reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que si el paciente con esófago de Barrett tiene pocos síntomas, entonces yo como médico siempre debo pedir un estudio endoscópico, ¿ya? O como también se conoce como VEDA, ¿no es cierto? Estudio video endoscópico de la vía digestiva alta, ¿no? Entonces, nosotros al menor síntoma debemos pedir, y si el paciente no tiene síntomas, si es un chequeo general también lo vamos a pedir porque es un estudio prácticamente rutina para evitar. Entonces, ¿qué es lo que siente el paciente? La pirosis, siente una quemazón en el esófago. Pero ya dijimos claramente que un 16% de los pacientes tienen pirosis, tampoco tienen reflujo gastroesofágico, entonces no quiere decir que sea un síntoma que aparezca en todos los pacientes. Tenemos un estudio que mide el pH a nivel del esófago, ¿no es cierto? Tanto de la parte cervical, del cuerpo, ¿no? Y este estudio se llama pH-metría, que es un estudio, se coloca una sonda al paciente durante 24 horas y nos va a marcar cuál es el pH del paciente durante todo el día. ¿Para qué es importante esto? Porque mientras tenga valores más elevados de acidez en el esófago, significa que el ácido está volviendo del estómago hacia el esófago y nos confirma el diagnóstico de enfermedades gastroesofágicas. Aquí tenemos otro estudio importante. El paciente está recibiendo un trago de bario, fíjense, o un trago de contraste, ¿no? Puede ser hidrosoluble o liposoluble, ¿no? El bario es liposoluble, pero también puede ser hidrosoluble. Y nosotros vamos a ver en una rayos X en tiempo, ¿no? En qué tiempo ya pasa al estómago. Fíjense cómo se dibuja el estómago acá. Y se llena el estómago y ya estamos viendo que pasó al duodeno y está pasando a los intestinos. Pero vemos que sigue, ¿no es cierto?, a nivel del esófago el contraste. Entonces esto quiere decir que el paciente tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el esófago? Solamente 2 a 3 segundos el contraste. Entonces yo sigo viendo el contraste en estos dos estudios, significa que hay vuelve hacia arriba, ¿no? O sea, hay un reflujo gastroesofágico. Entonces este es un estudio morfológico, porque lo estoy viendo. Acá tengo la endoscopía, que es uno de los principales estudios para detectar esta enfermedad, y obviamente acá tenemos, por ejemplo, un esófago de Barrett, ¿no? Aquí se ve un esófago normal, que el color es un rosado normal, pero aquí veo una apariencia inflamatoria, ¿no? Y si veo esto, yo sospecho un esófago de Barrett y el diagnóstico de confirmación completa me lo da la biopsia. ¿Cuáles son los mecanismos antirreflujo? ¿No? Ya dijimos el gradiente del esófago, en el esófago distal es menos 5 milímetros de mercurio y a nivel del estómago es más 5 milímetros de mercurio. Si estas presiones se vencen, entonces ahí va a empezar la enfermedad antirreflujo. ¿Cuáles son los mecanismos? Tenemos mecanismos extrínsecos y mecanismos intrínsecos. Los extrínsecos son esfínter diafragmático crural, ¿no? En la parte posterior en la columna tenemos los dos anillos crurales, que es un músculo que se inserta en la parte posterior, ¿no?, donde entra el esófago, justamente ahí está el esfínter diafragmático. La compresión del esófago intraabdominal, ¿no? Aquí es importante cuánto esófago intraabdominal tiene el paciente. Si el esófago es corto, generalmente también puede haber problemas. El ángulo de His, ¿no?, que es justamente el ángulo entre el esófago y el estómago, y que tiene una importancia que hoy día se la ha estudiado bastante, debido a que queremos darle un tratamiento a esta enfermedad. La roseta de las mucosas de la unión esófago-gástrica, en la unión esófago-gástrica, los ligamentos freno-esofágicos, ¿no? Y tenemos también, por otro lado, los mecanismos intrínsecos, esfínter esofágico inferior, tono basal del esfínter esofágico inferior, resistencia epitelial intrínseca y aclaramiento del ácido.
Entonces tenemos un reflujo que es fisiológico y un reflujo que es patológico, ¿no? Normalmente, ¿no? El reflujo fisiológico que ocurre 3 a 6 veces por hora para permitir la expulsión de gases desde el estómago, ¿no? Hacia los famosos eructos. Obviamente, si una persona eructa constantemente, ahí es donde ya uno piensa que es patológico, y peor si es con alimento, ¿no? Entonces ahí hablamos de patológico, ¿no? Tenemos el reflujo patológico, que interviene en 3 factores importantes. La excesiva frecuencia, ¿no? Entonces ya aquí hablamos no de 3 a 6 veces, sino que más de este número, ¿no? Y aquí hay personas que tienen con facilidad, ¿no? Inclusive algunos hacen unas palabras así, ¿no? Hacen unos versos, ¿no? Están eructando, no sé si han escuchado a algún amigo así, ¿no? Bueno, ese está con su enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Bueno, de ello tenemos las transitorias esofágicos son responsables del ERGE en casi el 70% de los casos, ¿no? Entonces, generalmente tenemos una gran cantidad de estos pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a la enfermedad de reflujo gastroesofágico? ¿Y por qué es importante saber? Porque de acuerdo a esto nosotros podemos también, con algunos factores, podemos evitarlo, ¿no es cierto? Factores genéticos, pues eso la verdad no podemos evitarlo, ¿no? La historia familiar tiene que ver. Padre, madre, con enfermedad de reflujo gastroesofágico, también el hijo tiene gran predisposición para tener. La edad, ¿no es cierto? El embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque hay un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? por el feto, y también a veces que las embarazadas también, aparte de eso, engordan. Entonces eso puede aumentar la presión intraabdominal y puede abrir el esfínter esofágico inferior. El nivel educativo también es importante, porque generalmente cuando uno enseña a los pacientes, ¿no? de esta enfermedad, y generalmente el tratamiento primero es médico, ¿no? Y uno le dice, no, tenés que comer esto, tenés que comer esto, tenés que comer ahora, tenés que comer poco, tenés que comer a las 7, no comas más tarde, no durmas hasta esta hora te dormís. Entonces lo educamos al paciente. Si el paciente entiende, obviamente tiene que tener un educativo alto, va a mejorar sus síntomas. Entonces, estos factores son factores demográficos. Estilo de vida, ¿no? Todo lo que dice más está comprobado con varios metaanálisis. O sea, no quiere decir que hay falla aquí, sí o sí, esa es la causa, digamos. Tabaco, alcohol, obesidad, factores médicos, diabetes, comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, pacientes psiquiátricos, pacientes con enfermedades gastrointestinales, pacientes que reciben medicación con anticolinérgicos, con nitratos o anabulatorios, ¿no es cierto? Estos anabulatorios generalmente son hormonas que se le da como anticonceptivos, ¿no? Los nitratos son también algunos medicamentos que vienen para los pacientes hipertensos. Aquí tenemos los factores gástricos. La hernia de hiato. Hay pacientes que pueden tener asociado una hernia de hiato, que es la hernia donde entra el esófago y justamente ahí se abre, entonces no hay un esfínter diafragmático adecuado, sino que está abierto. Entonces aquí puede entrarse hacia el tórax, el estómago inclusive, ¿no? La hernia de hiato, dependiendo del tamaño, puede inclusive entrar. Entonces también esto va a afectar el esfínter esofágico inferior. Dismotilidad esofágica, Helicobacter pylori, vaciamiento gástrico retardado. En el esfínter esofágico inferior tenemos unas fibras que son muy importantes y se las he estudiado. Son las fibras Sling y las fibras CLAS. Estas fibras van a favorecer a una presión que sea inferior de 6 milímetros de mercurio, ¿no? Y estas fibras las vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el esófago y aquí tenemos el estómago. Este es el famoso ángulo de His, ¿no? Y aquí tenemos las fibras CLAS, que son estas de acá, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las fibras Sling, que son estas fibras de acá. La disposición de estas ambas fibras son las que van a llevar a que exista un esfínter esofágico inferior adecuado en el paciente, ¿no? Esta disposición anatómica y también por eso que se determina también que el ángulo His tiene que ver en esta. Cuando está contracturado el esfínter esofágico inferior, estas fibras van a irse hacia abajo, ¿no es cierto? Y van a hacer que se cierre. Y cuando está relajado el esfínter esofágico inferior,
estas fibras también se van a relajar. Entonces, por eso son importantes estas dos fibras, CLAS y la fibra SLIM, ¿no? Tenemos nosotros el esfínter diafragmático, que no es nada más que el agujero diafragmático por donde el esófago va a entrar. Y cuando este agujero está bastante grande, ahí es donde se habla que puede haber una hernia diafragmática, ya que la presión intraabdominal que va a haber de las vísceras puede subir al tórax y producir una hernia diafragmática, ¿no es cierto? La compresión esofágica distal, generalmente el movimiento ascendente de 2 centímetros durante la deglución hasta 4 durante las relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son las que nos llevan a las compresiones distales, ¿no? El esófago completamente va a empezar a comprimirse y hacer el peristaltismo de arriba hacia abajo. Tenemos otras barreras mecánicas que son el ángulo de His, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, el ángulo de His, que viene a ser esto, el ángulo de His, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo de His? Es el que está entre el esófago y el fondo gástrico, ¿no es cierto? Y este ángulo de His funciona como un flap, y el flap es como una válvula, ¿no? Que va a hacer presión. Generalmente este flap sí funciona y se lo ha observado, pero en pacientes que han muerto, ¿no? Este desaparece. Por eso es que tiene predisposición para mejorar el esfínter esofágico inferior. La roseta de la mucosa de la unión esofágica gástrica actúa también como una barrera parcial. Tenemos los mecanismos de defensa esofágica, ¿no? El mecanismo principal son el aclaramiento esofágico y la resistencia tisular. El aclaramiento está inducido por receptores ácido esofágico y ayuda a la gravedad. Ambos factores son alterados durante el sueño y la capa de tapón esofágica sin sinergia con saliva proporciona resistencia preepitelial. Este efecto de corta duración y cuando cesa la producción de saliva, el peristaltismo esofágico primario durante la noche hace el esófago más vulnerable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que generalmente la mucosa está recubierta, ¿no?, de saliva, pero durante la noche puede estar disminuida y ahí puede haber, ¿no?, esta barrera que está alterada y también disminuya por la acidez, disminuya la presión a nivel esfínter esofágico inferior. También tenemos mediadores de la inflamación como las citocinas proinflamatorias, ¿no?, la 8 y la 6, que también pueden modificar y potenciar el reflujo gastroesofágico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un paciente que está con porque estas proinflamatorias se elevan cuando en sepsis y en pacientes que tienen algún síndrome de respuesta inmunitaria sistémica, ¿no? Y cuando un paciente tiene cualquiera de estas dos cosas, no tiene hambre el paciente, ¿no? Y es un síntoma muy común que todos los pacientes sépticos, el paciente séptico no tiene hambre, ¿no? Entonces, esto se debe a estas citocinas, la 8 y la 6, que van a modificar o potenciar el reflujo gastroesofágico. Ya dijimos que las enfermedades con trastorno de la motilidad esofágica, que hemos visto la anterior, también pueden favorecer o pueden estar asociadas, porque también, como no tienen un peristaltismo adecuado, también se ve dañado a nivel del esfínter esofágico inferior, y más o menos el 19% del reflujo gastroesofágico no erosivo puede presentar esto, y un 38% enfermedad del reflujo gastroesofágico, pero con erosiones a nivel del esófago, ¿no? Y de estos pacientes con estas enfermedades de la motilidad, un 42% puede llegar a tener esófago de Barrett. Por eso es que es importante también estudiar la motilidad esofágica, ¿no? Y el estudio que estudia esto, es la manometría esofágica. Aquí podemos ver, por ejemplo, una enfermedad, ¿no?, de dismotilidad, la esclerodermia, ¿no? En este paciente muchas veces esta esclerodermia empieza a nivel esofágico con síntomas de disfagia, pero también vemos la alteración a nivel del esfínter esofágico, ¿no?, donde tenemos también la enfermedad del reflujo gastroesofágico con una alta probabilidad de hacer esofagitis y de hacer estenosis péptica y de hacer esófago de Barrett, ¿no? Altísimo, ¿no? 42%, quiere decir que casi la mitad de los pacientes pueden llegar a hacer enfermedad de Barrett. Entonces, algunos estudios comunican mejoras cuando la dismotilidad del paciente mejora o después de una cirugía, ¿no? Pero sin embargo otros estudios no, y todavía sigue eso en estudio, ¿no? El estudio diagnóstico, ¿no? ¿Cómo yo sé de esta enfermedad? Pues primero, lo más principal va a ser los síntomas que va a tener el paciente, que me los va a referir, ¿no? Y de acuerdo a estos síntomas, yo puedo hacer también un tratamiento con inhibidores de la homoprotonés, que es omeprazol, se puede usar 2 veces al día, ¿no?
y ver si los síntomas mejoran del paciente. Pero sin embargo yo sigo estando ciego, ¿no? Cuando doy el tratamiento al paciente, sigo estando ciego porque yo no estoy valorando un estudio que sea objetivo, ¿no? O sea, el estudio objetivo es algo que yo tengo un informe, ¿no es cierto? Y la endoscopía viene a ser ese estudio. Entonces la endoscopía vendría a ser el estudio de rigor para determinar esto, ¿no? Entonces el diagnóstico sintomático voy a hacer por los síntomas. Los principales síntomas son regurgitación y pirosis, ¿no? Yo puedo iniciar un tratamiento con IVP y el paciente puede mejorar la sintomatología y puede decir si tiene reflujo gastroesofágico, pero esto no es definitorio, pues, ¿no? Entonces yo sí o sí tengo que hacer otros estudios como la pHmetría, ¿no? Que me va a indicar la acidez a nivel del esófago, y la endoscopía digestiva alta, ¿no? Entonces la endoscopía digestiva alta es la que me va a valorar, ¿no? Es un estudio que se hace ya casi de rutina ahora, lo pedimos mucho en el hospital, y de hecho hay personas inclusive que nos llaman y nos dicen, doctor, tienen estos síntomas, déme tratamiento médico. Y como médico, yo le digo, váyase a la farmacia, pues no, ahí le van a dar tratamiento, ¿no? Porque yo no soy farmacia, soy médico, y el médico tiene que ver, ¿no es cierto? Tiene que pedir estudios porque tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Cuando usted va a la farmacia y le dice, yo me duele esto, y la farmacia, tómate esto, ¿no? Aunque sea que lo va a matar eso, ¿no? Le dan un veneno, igual uno toma, digamos, ¿no? Sin embargo, el médico no debe prestarse a ese juego, ¿no es cierto? Inclusive, a veces lo van a llamar a algunos familiares, ¿no? O no tienen tiempo, ahorita, no, pues si no tiene tiempo, pues yo no puedo recetar cosas por teléfono, ¿no? Ni dar consejos tampoco, ¿no? Porque lo que ustedes hablen, inclusive como consejo, puede ser letal para algunas personas, ¿no? Y en esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque muchas veces la persona va a hacer lo que usted le dijo porque usted le dijo nomás, ¿no? Su palabra es importante. Como médicos, nosotros nunca podemos sugerir cosas, ¿ya? Peor sin verlo. Y peor si no es nuestra especialidad o no estamos en el área. Entonces, preferible decir no, váyase nomás a la farmacia ya que lo mediquen, digamos, ¿no? Entonces, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones se hace muy comúnmente, ¿no? Y uno puede dar un tratamiento al paciente durante unas 2 semanas y ver si el paciente mejora sus síntomas. Si mejora sus síntomas, yo luego voy a pedir una endoscopía digestiva alta para confirmar que no tenga un problema a nivel del esófago, que puede inclusive tener un esófago bajo, dependiendo cuándo se hizo la endoscopía. Si el paciente me dice, yo me hice una endoscopía hace un mes, doctor, no, esa endoscopía sirve, pues, ¿no? Entonces, ninguna enfermedad, a menos que sí haya un síntoma muy severo como hemorragia, por ejemplo, ustedes sí le piden la endoscopía nuevamente, ¿no? Pues si no hubiera hemorragia y no hubiera otros signos, digamos, de graves, como signos de una úlcera, por ejemplo, que el paciente tenga un dolor intenso, ¿no? Que no pueda comer, entonces ahí sí también tendría que hacer nuevamente una endoscopía. Pero solamente es la pirosis, solamente la pirosis yo podría volver a pedirle, no le pido una endoscopía, sino que le puedo hacer tratamiento, esperar que el paciente mejore y después ya recién hacer una endoscopía de control en unos meses, ¿no? También el tránsito digestivo alto, ¿no? Me indica cómo va el contraste que tendría que bajar hasta el estómago y no volver hacia la parte superior, hacia el esófago, ¿no? Eso me va a indicar alteraciones radiológicas y también yo puedo detectar con este tipo de estudio, con el tránsito digestivo, puedo detectar también hernias paraesofágicas, ¿no es cierto?, que el paciente pueda tener, o hernias hiatales, ¿no? También puedo detectar acalasias, espasmos a nivel esofágico o cualquiera de las enfermedades que tienen dismotilidad esofágica. La pHmetría es el estudio que se coloca una sonda dentro del esófago para medir el pH de todo el esófago durante 24 horas, ¿no? Y obviamente lo que va a marcar más acidez es lo que está en rojo y obviamente ya dijimos que va a estar muy asociado, ¿no? Muy asociado a una esofagitis y la esofagitis es causa de un reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las complicaciones del reflujo gastroesofágico? Esofagitis, estenosis péptica y esófago de Barrett. Entonces la pHmetría me va a indicar que hay un pH ácido a nivel del esófago, ¿no? Entonces se coloca a nivel de la nariz y el paciente tiene que estar durante 24 horas con esta, ¿no? También existe otro estudio que no se hace muy comúnmente, pero se los pongo acá porque está en el libro. Este libro es el libro de la Asociación Española de Cirujanos, ¿no? Que es de 2021. Es la última edición, la impedanciometría esofágica, que es la presión a nivel de dentro del esófago, ¿no? Que se mide con un tipo de manómetro, pero mide la presión intraesofágica. Y el estudio que ya sabemos que es la manometría esofágica, que es la que mide la presión del músculo esofágico a nivel del esófago cervical, torácico y intraabdominal.
Bueno, el tratamiento médico, que es muy importante. Tenemos medidas dietéticas que tenemos que aplicarle al paciente la alimentación. Aquí en el libro no explica las medidas dietéticas, pero yo se las voy a decir porque sí son importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cena del paciente con una enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene que comer máximo a las 6 de la tarde, ¿no? O 7 de la noche su última comida. Y su alimentación, la última comida, porque todos los síntomas aparecen generalmente en la noche, tiene que ser en poca cantidad, ¿no? Un alimento bastante poco, digamos, como una ensalada y quizás unos 200 gramos de pollo hervido, una carne que sea hervida, ¿no? Luego están las medidas, la cabecera, que tampoco aquí en el libro no lo dice, pero sí hay las cabeceras antirreflujo, ¿no? Que son unas cabeceras que van a llevar un poquito, son triangulares, ¿no? Y llevan un poquito la cabeza hacia arriba, ¿no? Más o menos estamos hablando de unos 10 centímetros, ¿no? De lo que tendría que estar la cabeza normalmente. Y esto hace que, como está la cabeza hacia arriba, todo esto evita el reflujo también, ¿no? Son medidas, y se llama almohadas antirreflujo justamente, ¿no? Son medidas que los pacientes tienen que hacer, ¿no? Son las medidas higiénicas y dietéticas. Antes, cuando yo estudiaba, le decían, póngale 3 ladrillos a la cama, ¿no? Bueno, ahora ya no se puede poner ladrillos a la cama porque tenemos otro tipo de camas de repente, ¿no? Y había gente que sí le ponía los 3 ladrillos, ¿no? Y se caían, ¿no? Después de los ladrillos, a medianoche se caían ellos al suelo, ¿no? Entonces, ya no se hace esa medida, pues una medida, no sé. Ahora sí se usa la almohada antirreflujo. Ahora sí, los agonistas H2, ¿no? Que tenemos aquí, por ejemplo, la ranitidina, ¿no? Que es un medicamento que se puede usar, o el inhibidor de la bomba de protones, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que también tratamientos prolongados de estos pacientes pueden producir taquifilaxia, ¿no es cierto? Que es una reacción alérgica a estos medicamentos, ¿no? Usados mucho tiempo, digamos, ¿no? O pueden aumentar, si usted tomaba una tableta cada 12 horas de 20 miligramos, va a tener que ir aumentando esa dosis, ¿no? Entonces, el inhibidor de la bomba de protones nos ha evitado muchas enfermedades que antes habían, como las úlceras perforadas, ¿no? Pero lamentablemente también tiene otros problemas que pueden haber en el paciente. Tenemos el bacofleno, que no se utiliza ya ahora, o sea que se utiliza, pero tiene muchas enfermedades secundarias que ayuda directamente en el esfínter esofágico inferior a contraerlo, pero tiene muchos efectos secundarios como náuseas, mareos, ¿no es cierto? Y eso es importante. Cuando damos una medicación y el paciente tiene otros síntomas, pues a veces no es bueno, ¿no? Entonces no lo damos. Los inhibidores de la bomba de protones se recomienda su uso escalonado. Muchas veces la dosis hay que ir subiéndola. La prolongación de no se recomienda mucho tiempo porque tiene otros efectos que pueden tener problemas también a nivel, porque la acidez del pH es importante, ¿no es cierto? Es la primera barrera que nosotros tenemos para que las bacterias no entren al tubo digestivo. Y si nosotros tenemos el pH disminuido, porque tomamos todo el tiempo antiácidos, podemos tener infecciones intestinales recurrentes e inclusive infecciones intestinales graves, como por ejemplo por el Escherichia coli, ¿no? Y hay una Escherichia coli que inclusive puede producir un síndrome renal, ¿no es cierto?, que lo puede matar a uno en plena 24 horas. Entonces es importante, ¿no? Tiene sus efectos colaterales. También el usar mucho tiempo omeprazol puede llevar a convulsiones por hipopagnesemia, puede aumentar el riesgo de fracturas por osteoporosis secundaria. No sé si eso dijeron el otro día en la charla de IVP. ¿No dijeron, no? ¿Dijeron? Pero aquí está en el libro, no es mito, ¿no? Este es el libro, o sea, yo le traigo el libro, digamos, ¿no? Entonces tenemos convulsiones por hipomagnesemia, aumento del riesgo de fracturas por osteoporosis, elevación de la gastrina sérica, y esto puede estar asociado a la colonización de bacterias gástricas que parece incrementar y levemente el riesgo de sufrir cáncer de colon y cáncer gástrico y esófago de Barrett. Entonces, aunque se necesitan estudios rigurosos para comprobar estos hallazgos, la mala absorción de las vitaminas y oligoelementos se relaciona con un incremento de las fracturas como de la cadera. Existe una asociación entre un uso prolongado y la gastritis, la atrofia antral,
con metaplasia intestinal e infecciones recurrentes por Helicobacter pylori e hiperplasia de las células parietales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Solamente me va a aliviar ciertos síntomas, pero ¿me va a curar? No. Solamente me va a disminuir el pH. Y yo les pregunto a ustedes, que hemos visto ahorita el tema casi completamente, ¿la única causa es el pH o existen otras causas que ocasionan el reflujo? Hay otras causas, ¿no es cierto? Entonces estas otras causas también tenemos que tratarlas. Y cuando el tratamiento médico falla, nosotros tenemos que ir al tratamiento quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, y no es que esté yo en contra de los medicamentos, de hecho yo jamás operaría a un paciente sin haberle dado tratamiento médico primero. Siempre nosotros vamos a hacer un tratamiento conservador con medicamentos, que muchos pacientes van a mejorar, les digo. De hecho, yo he visto muchos pacientes que han mejorado con tratamiento médico, ¿no? Obviamente siguiendo las medidas, bajando de peso, ¿no? Comiendo como se debe comer, no comiendo hamburguesas King Burger, por ejemplo, ¿no? Ni papitas fritas, ¿no? Ni todas las comidas que come la gente, pues se tiene que cambiar completamente y los pacientes sí mejoran, ¿no? Con la dieta. Darle omeprazol nomás al paciente y omeprazol, ¿no? O sea, omeprazol, no. O sea, tampoco es, ¿no? La solución. Entonces, también tenemos que ver nosotros lo que puede acarrear los efectos secundarios. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, vamos a tener nosotros tres grupos de candidatos a cirugía. Y justamente eso es importante que nosotros sepamos, ¿no? Esta es una pregunta de examen, por ejemplo, ¿no? Porque si algo me interesa que ustedes sepan de acá es cuándo ustedes lo van a mandar al cirujano, al paciente, ¿no? Y obviamente para mandar a un cirujano a un paciente tiene que haber unas indicaciones. Y esas indicaciones tienen que estar basadas en la enfermedad del paciente y en la evolución del paciente. Y también porque yo quiero evitar que el paciente se complique. Y estas son: paciente que ha dejado de responder, o sea, quiere decir que no responde al tratamiento que se le dio médico, y este paciente sigue con los síntomas, y algunos síntomas son muy desagradables, inclusive en alguna literatura hablan de que hay pacientes que quieren suicidarse debido a que tienen este reflujo constante durante la noche y la acidez en la boca, y ellos quieren suicidarse porque no toleran tener estos síntomas. Entonces, si sigue habiendo pirosis y regurgitación, significa que este paciente tiene que ser operado. 2. Pacientes adecuadamente controlados que han desarrollado efectos secundarios y no quieren someterse a un tratamiento médico de por vida, ¿no? A veces uno le dice, ¿ya mejoró? Sí, mejoré. ¿Y hasta cuándo mi tratamiento? Es de por vida, ¿no? Entonces, lamentablemente, esos pacientes que no quieren recibir el tratamiento por vida también son candidatos a la cirugía. Y pacientes que tienen una enfermedad de reflujo gastroesofágica complicada, ¿no? ¿Y cuál es la enfermedad de reflujo gastroesofágica complicada? Estenosis pépticas debido a la esofagitis que el paciente constantemente presenta, y pese al uso de inhibidores de la bomba de protones, el paciente presenta estas, ¿no? Y prácticamente no ha mejorado con las dilataciones y tampoco con tratamiento médico. Complicaciones respiratorias. Aquellos pacientes que hacen neumonías a repetición por la broncoaspiración debido al reflujo gastroesofágico, asma o bronquiectasia, también son indicaciones quirúrgicas, ya que los inhibidores de la bomba de protones pueden reducir la secreción ácida, pero no van a reducir el volumen del fluido, ¿no? del reflujo que va a ir hacia los bronquios. Síntomas a nivel de toda la otorrinolaringológicos, ¿no? Que hablamos nosotros de tos crónica, halitosis, laringitis crónica que tenga el paciente, sinusitis crónica debido al reflujo gastroesofágico que existe constantemente. Y obviamente el paciente con esófago de Barrett, ¿no? Es un paciente que es candidato, ya que no ha mejorado con los inhibidores de la bomba de protones, y este paciente tiene que ir a cirugía antirreflujo para evitar que la acidez siga inflamando este esófago de Barrett y este esófago de Barrett evolucione a un cáncer esofágico. Ya, nos vamos a quedar acá porque ya son las 6. Voy a tomar lista un ratito, no se vayan.